Estando en Ensenada, le pedí al Señor me diera una palabra para nuestros amados pastores allá, y Dios me dio esta palabra y quiero decírselas a ustedes, pastores. El ministerio se hace a la manera de Dios. ¿Cuántos hemos dicho en el ministerio: Señor, yo no te entiendo qué es lo que estás haciendo? Yo le he dicho muchas veces: Señor, tengo fe, te creo, pero no te entiendo. Quiero recordarte una cosa: no se trata el ministerio de que lo entendamos todo. Relájate, se trata de que le creamos a Dios y avancemos. Hay muchas cosas que son un misterio. Yo a veces le he preguntado a Dios: Señor, ¿esto es ministerio o es misterio? Porque me dijiste que era ministerio, pero parece misterio. Y te voy a decir una cosa: en el ministerio y en la vida cristiana hay un gran porcentaje de misterio. De hecho, los misterios son parte del lenguaje del Espíritu Santo. ¿Cómo le hablaban los profetas? En sueños, y había que pedir ¿qué? Interpretación. Visiones, y había que pedir ¿qué? Interpretación. Jesús hablaba en parábolas y había que pedir ¿qué? Venir con el Señor y decirle a sus discípulos: explícanos las parábolas. Y a los que se acercaban y oraban y hacían una comunión más íntima con Él, Él les revelaba las cosas. Ahora, hay una parte que siempre va a ser misterio para nosotros, pero hay una parte que si nos acercamos al Señor nos va a revelar, y no vamos a caminar en ignorancia, vamos a caminar en luz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso lo dice el Señor en el contexto profético. Lo profético tiene mucho de misterio en ocasiones. Y cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 acerca de los dones y cómo se administran los dones, dice que hablen por turno, etcétera, pero dice que todo se haga decentemente y con orden, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como diciendo: si algo viene de parte de Dios, ejérzanlo y no teman a lo misterioso, porque Dios no les va a traer confusión a su corazón. Dios les va a brindar paz. Entonces, en el ministerio, aunque hay misterio, puede haber paz también, pero a veces se siente como un misterio. Y lo que pasa es que nosotros somos aferrados a que las cosas se hagan de nuestra manera. Si yo le pudiera poner un título a esta breve prédica para líderes, sería esto: hermanos ministros, si algo se va a hacer en el ministerio, se va a hacer a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Nosotros creemos que es en nuestro momento, nuestra forma, pero todo va a ser a la manera de Dios. Bien, ¿por qué Dios lo pone todo como en misterio? ¿Por qué no nos dice las cosas así tan reveladas como quisiéramos que fueran? Por dos razones. Número uno, para que le busquemos de corazón. Y dos, para que seamos humildes. Porque imagínate si así se nos puede inflar el globito muy fácil y creernos por cualquier pequeño logro. Aparte, si fuéramos omniscientes, nos creeríamos dioses, y ninguno de nosotros jamás va a ser Dios. Siempre vamos a ser creación de Dios. Y hay un versículo que habla cómo el Señor habita con los que se humillan. Yo sé, cuando leo este versículo, yo imagino que los que se arrodillan en la soledad y son sinceros con Dios y le dicen: no puedo, te necesito, no sé, ayúdame, es cuando Dios viene y los abraza. Fíjate, te leo lo que dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime. Habla de la altura, ¿no? De la altura de Él, de la majestad celestial, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Soy tan alto, pero puedo ser tan cercano. Yo te digo una cosa: Dios es tan alto, pero también es cercano contigo si te humillas, porque Él habita con el quebrantado y humilde de corazón, y hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Eso fue Isaías 57:15. Humillémonos. Hay muchas cosas que no vamos a entender, hay muchas cosas que no vamos a saber. Hay muchas que sí, en la amistad y en la comunión con Dios vamos a percibir sentido por lo mínimo, vamos a percibir propósito por lo mínimo y tener mucha paz. Pero hay muchas cosas que no nos van a ser reveladas y no importa. Lo que importa es creer, avanzar y disfrutar la jornada. ¿Te llamó? Si Él te llamó y Él te trajo, dice Isaías, será prosperado tu camino. Si Él te llamó y Él te trajo, será prosperado tu camino. No puede fallar, porque te llamó el grande de los grandes. Pero todo va a ser hecho a su manera. Bien, si todo va a ser hecho a su manera, ¿qué formas
podemos siquiera esperar que Él actúe para poder cooperar con su voluntad. Podría tal vez yo darles en esta noche, sería posible, algunos indicios siquiera para saber cómo está trabajando Dios o qué se trae entre manos en este momento de tu vida, o lo que va a hacer con tus hijos, con tu generación, con tu iglesia, con tu llamamiento, con tus años que vienen, con todo lo que es misterio. ¿Cómo le va a hacer para sacarte los problemas hoy y para darte un crecimiento, sacarle provecho a todo? Sí, hay 4 formas que podemos esperar que Dios actúe. Atención, te la voy a dar con versículos bíblicos. Si va a ser hecho a su manera, sí podemos saber 4 cosas ciertas. Número 1, que va a ser en su tiempo. Como lo dijo el pastor Marcos hace ratito, en su tiempo, no en nuestro tiempo, no en el tiempo de Ariel, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Oscar, no en el tiempo de Emilio, no en el tiempo de Cástulo, en el tiempo de Dios. Y fíjate, al Señor Jesucristo le dijeron sus propios hermanos: oye, si tú quieres ser famoso, ¿qué estás haciendo acá en la periferia de los pueblos? Vete a la fiesta que está en Jerusalén, porque todo el que se quiere hacer famoso hace su actividad allá. Y Jesús dijo: yo no subo a esa fiesta, porque mi tiempo no es su tiempo. Ustedes buscan lo terrenal. Jesús estaba conectado al tiempo de Dios y por eso pudo cumplir el ministerio. Dice la Biblia, y se los leo, Juan 7:8: subid ustedes a esa fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Yo he visto gente desesperada, sobre todo ministros jóvenes. Se quieren comer el mundo en un momento. Terminan el instituto y se creen Billy Graham y todos los evangelistas, Spurgeon juntos, y Moody y todos. Y regresan con un certificado: ahora que llega a mi pueblo, yo sí lo voy a convertir, y lo que no pudo hacer mi papá o mi pastor, yo lo voy a hacer. Pues se encuentran con las mismas dificultades que ellos experimentaron. Y a veces se frustran, ¿verdad? Pero es porque a veces queremos entrar en escena cuando no nos corresponde. Cuando yo estaba en la preparatoria, tuve un maestro muy estricto de teatro, y recuerdo que era bastante duro con nosotros, porque no le gustaba que entráramos a la escena. El escenario tenía una puerta por aquí y unas cortinajes y otros por acá, y teníamos que entrar en el momento preciso, en el momento exacto. No podíamos entrar antes, pero también no podíamos entrar después. Teníamos que estar al pendiente del libreto, donde venía todo explicado, y teníamos que saber nuestro personaje y entrar exactamente. Si no, pues se nos armaba bien grueso con el profesor en las calificaciones. Era estricto, era duro, pero yo aprendí mucho con él. De los mejores maestros que aprendí fueron los más duros. También me gustaron los blanditos, pero los más duros en la vida fueron los que más me enseñaron. Amados, y yo creo que en el ministerio muchas veces hemos entrado tarde a la escena. A veces se nos ha hecho tarde y no has querido entrar por miedo, por duda, o por derrota, o porque sientes que si no tienes el apoyo de alguien no vas a poder. Y a veces no es eso, sino que has querido entrar antes. Y sabes qué bueno entender los tiempos de Dios y decir: Señor, no vamos a acelerarnos más de tu tiempo. Jesús vino en su tiempo, ¿sabes? Dice la palabra de eso en Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hubo 400 años de silencio antes de Jesús, y el pueblo anhelaba que se cumplieran las profecías, pero Jesús vino en el tiempo exacto. A mi mente no le parece muy lógico que Jesús haya venido en ese tiempo. Para ganar al mundo, en humano nos puede parecer que nacer en un tiempo donde no había ni teléfono, ni telégrafos, ni imprenta, pues ¿cómo comunicamos el mensaje? Porque yo veo, conforme a mi tiempo de ahora, que esos medios nos sirven, y la inteligencia artificial y el internet y todos los medios masivos que tenemos, las redes sociales, etcétera. Pero en aquel tiempo que no había satélites en el cielo, para mi mente lógica, de mi tiempo no era el mejor tiempo, pero en el tiempo de Dios era el tiempo perfecto, porque sabían enseñar por medio del discipulado. Y Jesús se concentró en 12 que lo vieron solo por 3 años, y con ellos transformó el mundo. Era el tiempo propicio para que se cumplieran las profecías, y por muchas otras razones proféticas. Número 1, pues no fue en tu tiempo, fue en el tiempo de Dios.
Dos, va a ser en su forma, no en la forma que tú quieres. Yo tengo una forma como quiero hacer mi iglesia, pero va a ser en la forma de Dios. Yo tenía un sueño de cómo quería que fueran mis miembros y Dios me mandó ovejas que no son como yo quería. Es la verdad, me abro de capa. Porque uno ve modelos, ¿verdad?, en otras congregaciones y dice, así es el programa, así es la gente, yo me identifico con estas personas así, pero Dios no hace las cosas a tu modo. Son efectivas porque no son a tu forma, son a la forma de Dios. Un versículo bíblico muy hermoso que se encuentra en Lucas 22:42 es donde Jesús estaba en el huerto. Se sufre cuando tú no estás viendo las cosas a tu forma, se sufre. Jesús estaba sufriendo en el huerto y le dijo, Padre, ya llegó la hora, ahora sí que me matan. La muerte más espantosa. La crucifixión estaba diseñada para infligir el mayor dolor físico y psicológico sobre una persona que la iban a matar, y por el tiempo más prolongado. Y Jesús tuvo mucho miedo en lo humano, pero en ese miedo no se aferró a lo de él, se aferró a lo del Padre. A ver, yo te hago una pregunta a ti. ¿Sí me estás entendiendo, no? ¿Te estarás aferrando a lo tuyo y a tu forma y a tu modo, a como tú quieres las cosas y como tú quieres el ministerio? Pues Jesús hizo una oración modelo que nos enseña a todos y dijo, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Sudando gotas de sangre de la emoción tan fuerte del terror y del miedo, el pánico. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Me ha tocado, sí, estar en algún país de los que he ido, solo en un hotel, dejado de los hermanos porque no me encuentran todavía y sin señal para marcarle a mi esposa. Qué bueno para no preocuparlo, solamente confiando que me van a venir a recoger en medio de una selva en algún lugar para abrir una iglesia más. Y la mente sí le da vueltas a uno y uno dice, no estaré loco, no estaré loco. ¿No será que nada más fue una ocurrencia? ¿Quién me tiene aquí con una esposa que hace comida tan rica y todo yo acá? Pero no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Y después ves el fruto. Ahorita les digo cómo Jesús afrontó esto, ¿ok? Pero vamos al tercer aspecto. No va a ser en la asignación que tú quieres, sino en la asignación de Dios. Si se van a hacer las cosas, va a ser en la asignación de Dios. Si Dios quería que yo fuera pastor, eso es lo que voy a hacer. Yo quería ser empresario, fíjate, y sembrar finanzas, ser un impulsor de la obra de Dios. Pero Dios me dijo, no, Señor, yo te he demostrado que a mi pastor yo le presto mi carro, yo le pregunto qué tiene. Yo era de los chamacos jóvenes de la iglesia que ya tenía su propio negocito y otras pequeñas empresitas que estábamos empezando. Y era de los que le preguntaban cada domingo, pastor, ¿qué ocupas? Yo quería mucho al pastor. Pastor, ¿qué necesita? Dime, pastor, dime. Y el pastor a veces, le daba pena, pero de repente cuando sabía que pues ya había más confianza, pues hay que poner esto, hay que pintar y hay que hacer esto. Y yo quería ser un impulsor de la obra. Dijo, no, va a ser pastor. Pero yo no quería ser pastor. Y finalmente ya saben quién ganó Dios. Y no tuve paz hasta que lo dejé todo y entregué mis negocios, ¿no? Se los regalé a mis hermanos. También luego Dios los llamó a ellos, se tuvo que cerrar el negocio. Porque el propósito de Dios es el que triunfa. ¿Sabes que Pablo no quería ser apóstol a los gentiles? Él amaba a Israel, su pueblo. Y él dijo en Romanos 9:3, yo deseara ser anatema, yo mismo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Yo amo Israel, yo no quiero que se pierda Israel. Yo hubiera querido que Dios me llamara para ministrar a los judíos, porque de ahí vengo yo. Pero Dios lo llamó como apóstol de los gentiles. Más adelante en Romanos 11:13 dice, porque yo a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces no va a ser en la asignación que tú quieres, no escogemos la asignación. Dios escoge la asignación. Y a veces tenemos en nuestras iglesias gente que quiere ser profeta y es evangelista, y gente que es evangelista y quiere ser maestro, y gente que quiere ser maestro y Dios lo quiere para pastor.
Y hay que aprender a ubicarlos y decir qué es lo que Dios quiere, porque vas a terminar haciendo lo que Dios quiera. Entonces a veces, pastores, tú y yo tenemos un modelo de lo que queremos lograr. Nos hace falta humillarnos nada más y decir, Señor, pues que sea lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y número 4, y como dicen todos los evangelistas, ya mero voy cerrando. O como dice una canción mexicana, ya con esta me despido. No va a ser en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. No va a ser en tu forma, sino en la forma de Dios. No va a ser en tu asignación, sino en la asignación que Dios te da. Y número 4, no va a ser en el lugar que tú quieres, sino en el lugar que Dios quiere. A mí me parece más lógico, y se lo voy a confesar, que la central de vino y aceite estuviera en Dallas, Texas, o en Houston, Texas, porque está cerca de todos los aeropuertos importantes, porque es muy fácil conseguir de todo lo que se ocupa, imprenta, redes sociales, porque estamos en un país y en un estado, en Texas, donde hay una gran libertad religiosa, o mínimo en Ciudad de México o en Monterrey, porque si la visión es grande, en mi lógica deberíamos de estar en una ciudad grande, ¿no? Pero ¿sabes qué me ha dicho Dios siempre? No, hijo, es en Tecate. Sí, Señor, ¿estás seguro? A veces yo he venido aquí a orar, ¿no? Esa es la iglesia, hermanos que están en las redes sociales, esta es la iglesia que yo pastoreo, pero es casa de todos ustedes, todos. Y a veces me he venido a orar, Señor, ay Padre, heme aquí, Señor, ¿cuál es la siguiente etapa? Nomás quédate y permanece. Ok, Señor. No va a ser en el lugar que tú quieres, es en el lugar que Dios quiere. Y lo comprobamos en Hechos 16:6, donde dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos querían predicar en cierto lugar en ese momento, pero Dios dijo, no es en ese lugar que yo te necesito. Yo te necesito en el lugar que yo te dije. Dios nos mueve donde nos ocupa y Dios nos lleva a donde Él nos va a necesitar. Entonces lo único que nos queda a nosotros es confiar y tener la actitud de Jesús. Les leí al principio el versículo que dice que Dios habita con los humildes. No nos queda más que ser humildes y ceder al Señor y decirle, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo logró Jesús esto? Lo leemos en Filipenses 2 del 5 al 8. Posiblemente los muchachos de producción nos puedan proyectar este versículo. Filipenses 2 del 5 al 8. Fíjate la actitud de Jesús. Y Pablo le exige de nosotros. Dice, haya pues en ustedes este sentir o esta actitud en ustedes. Aquí se vale que digamos amén cada quien por nuestra propia piel personal. ¿Sí? Ahora sí vamos a aplicar esa palabra. Haya pues en ustedes y en nosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, claro, la divinidad expresada es Jesús, pero no estimó el ser igual a Dios Padre en este contexto, como cosa que aferrarse. Ahí está el problema de nosotros, que tú y yo nos aferramos. Líderes aferrados, pastores aferrados, ministros aferrados, músicos aferrados. Sabemos gente bien aferrada en la vida cristiana. Creyentes aferrados. En mi tiempo, si no, no. En mi modo, si no, no. En el ministerio que yo escojo, si no, no. Me dijo, pero nunca te sale tocar el bajo. Pero yo voy a ser bajista porque se ve bien suave. No, hijo, no cantas bien. Pero yo lo hago para el Señor. Bájate, hijo, no es tu asignación. ¿Cuál es mi asignación? Recibir a la gente en la entrada. No me gusta. Aferrados, 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 aferrados. Jesús no se aferró. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Siervos, que no se nos olvide que somos siervos. Señores, no se nos olvide que no somos señores. El Señor está en los cielos. Tomó forma de siervo.
Pero fíjate cómo produce el reino de Dios, al revés de lo que ve la gente. La gente, ¿cómo considera el éxito el ser humano? Pues por lo que ve, porque estamos hechos a ver con estos ojos primero, ¿verdad? No originalmente estábamos hechos así, pero en el tiempo que cayó Adán, se despertaron los sentidos humanos físicos y se murió el espíritu y dejamos de ver con los ojos espirituales. Ahora, con la ayuda del espíritu, manteniéndonos constante y pegados a él, podemos volver a ver con los ojos espirituales. Amén. Pero luchamos con esta carne todos los días. Pero Adán creado podía ver en su primer estado las cosas de Dios. Pero el humano ahora, al ser carnal, ¿qué dice? El éxito es que comienzo en chiquito y voy siempre para arriba, cada vez más famoso, más popular, más joven, más bien vestido, más reconocido, más alabado, más buen predicador y en un lugar más grande. Pero el propósito de Dios a veces para producir reino es todo lo contrario. Del cielo a la tierra, al pesebre. Del pesebre al desierto, tentado por el diablo. Del desierto al ministerio y a la guerra espiritual. Todo contra ti. Y después de eso a la cruz. Y de la cruz a la tumba. Ay, Dios, parece que vamos de bajada. Eso es el ministerio cristiano. ¿O te contaron otra historia, brother? Esta es la única historia que hay en la Biblia. Pero después de la muerte, después de que el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces da mucho fruto, porque siempre llega la resurrección y la honra viene de Dios. No tienes que echártela tú, Dios te la va a dar. Y si la gente no te la da, ni te preocupes. La promoción viene de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se trata de confiar, se trata de creer, se trata de avanzar. ¿Vamos a alcanzar la visión que Dios nos dio como casa? Sí, en su forma, en su tiempo, en su asignación, en su lugar. Y así la gloria nunca va a ser de nosotros. Así toda la gloria va a ser únicamente para Él. Amén.